Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo el libro de Job, que estamos por culminar, es un libro que nos enseña mucho, que nos hace ver que siempre Dios, aún detrás del sufrimiento, tiene algo para nosotros, algo asombroso, algo que nos va a ayudar, que nos va a hacer mejores personas. Y cómo hoy es pues que vamos a ver hoy el ciclo de la crisis. Una crisis en una persona puede comenzar con una, vamos a ver el punto 1 o el ciclo, vamos a poner el ciclo de la crisis. El ciclo de la crisis. Vamos a poner que en un punto 1, aquí inicia con una negación de la realidad, y aislamiento. Puede pasar por una segunda etapa que se llama enojo. Puede pasar por otra etapa que se llama convenio. Regateo. O negociación. Puede pasar por otra etapa que se llama depresión. Y puede por último llegar a una parte cumbre, culminante de esta crisis, que se llama aceptación. Entonces, como ven, tiene un punto de inicio, un comienzo, se va aumentando se va aislando la persona, va negándolo todo, que no tiene nada, que todo está bien, se va aislando de todos, posiblemente para buscar una respuesta muy personal, sin ayuda de nadie. Cree que la persona se está haciendo un bien, el hecho de no involucrar a otros en sus emociones, y entonces decide separarse de todos para dar o batallar sola con esta crisis que está sufriendo. No quiere pues llevar a otros al sufrimiento, quiere ella sola enfrentarla, y qué bueno, porque en la medida en que una persona se meta sola a su crisis y ésta conoce a Dios, sabe muy bien que de Dios va a haber las más increíbles revelaciones para su vida. Y es ahí donde se establece muchas veces el carácter de Dios en el carácter de la persona. Y somos mejores personas después de la crisis. De aquí pasa el enojo, está molesta, no quiere saber nada de nada. Ella está ensimismada, viendo su problema, viendo su situación, y absolutamente se siente hasta cierto punto impotente,
pero es muy bueno, ya se va, como que se va autoayudando en ese sentido. Y siempre toda situación que nos está afectando tenemos que enfrentarla con carácter, pues con enojo, porque si no hay enojo, entonces es una persona que le gusta estar en un estado así y que ya le puede llegar a ser indiferente, y muchas veces o casi toda su vida puede estar ahí. Siempre va a ser una persona enojada con el mundo, con las personas que le rodean, y nunca va a poder recibir esas palabras tiernas si de su pareja o de los hijos, ¿no? Entonces ese tipo de personas ahí puede llegar también a presentarse. Después ya viene a un convenio relateo, una negociación, como diciendo, bueno, yo estoy aquí en este estado, voy a tratar de hacer un convenio con mi enfermedad, con mi sufrimiento, si que este no afecta a los demás miembros, o si que este no nos lleve a la tumba. Entonces decimos, bueno, pues me voy a medicar para controlarte un poco enfermedad y no me lleves tan rápido, ¿ok? De ahí llega al punto, una etapa que se llama depresión, y esta depresión puede ser de ansiedad. Muchas veces este tipo de depresión hace que las personas suden continuamente, hace que no puedan dormir durante la noche, un horario de noche. Vayan anotando algo, porque mis palabras no van a aprender mucho. Vayan anotando algo, porque la memoria también les tiene que recordar, la ardilla les tiene que recordar de lo que han anotado. Dicen que más vale una pálida tinta que una lustre memoria. Y aquellos que no están acostumbrados, por favor, comiencen a practicar esto. Aparte de la depresión, esta de ansiedad lo sufrió uno de mis hermanos, y él no podía estar en un lugar, tenía que ir de un lugar a otro, estar en otro lado, y le empezó a dar pánico al manejar, y no podía dormir durante la noche. Solamente alcanzaba el sueño, pero ya cuando el cuerpo estaba completamente exhausto. Y ya a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, dormía entonces él cuando toda la demás gente estaba de pie. Este es un tipo de enfermedad en la que los temores acusan continuamente a la persona que lo sufre, y hay mucha gente en nuestro México viviendo ese tipo de enfermedad que se llama depresión de ansiedad. Son obras que no se concluyen, continuamente están en movimiento, y sufren mucho. Si la enfermedad, no sé si llegar a ser hasta espiritual, eso está muy difícil poderlo erradicar, solamente con la ayuda de Dios. Amén. Ahí es donde yo he visto que unas personas se han convertido, entre ellos mi hermano. Y entonces llega al punto de la aceptación, como diciendo, bueno, ya tengo esto, pero voy a ponerle mejor cara a mi crisis. Esto es entonces lo que se entiende como el ciclo de la crisis de cualquier persona. Comienza, punto número 1, una negación de la realidad. No se quiere dar cuenta de lo que realmente está pasando en su cuerpo, y comienza a aislarse. 2, termina por enojarse, y con una vida con expresiones amargas. ¿Han conocido personas así? Sí. ¿Y a quién le gusta estar a un lado? No. 3, hay un convenio, regateo o negociación. 4, caen en depresión. Y 5, en una aceptación absoluta. Cada etapa, como dice aquí en nuestros apuntes, cada etapa no se da en el mismo orden. Puede variar. Puede ser que una de estas etapas no la suframos todos. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el enojo?
Puede alguien estar depresivo sin enojo. La negación, etcétera, no puede estar. No siempre suceden pues en el mismo orden, puede estar variado el orden. En lugar del punto número 1, puede estar el 2, puede estar de una vez directamente el 4, o puede estar el 5. Hay ciclos que pueden durar toda la vida. Es decir, hay personas en un estado depresivo para toda su vida. Y de aquí, de esa enfermedad, se van de este mundo. Hay personas que se quedan hasta su muerte en ese estado de depresión, por ejemplo, o de enojo. Estaba mirando una película donde el padre es norteño y se queja mucho desde Echeverría, el gobierno de Echeverría, que les robó, que les mató, que les hizo muchas cosas, y criticando al gobierno actual, y etcétera, etcétera. Y el hijo, que se ha desarrollado en otro ambiente, en otro ámbito, y aquí en la capital, es muy profesional, él, y bien desarrollado, le dice: padre, ya conozco toda esa historia que cuentas, por favor, ya no me cuentes más. No me amargues y déjate de amargarte tú. La crisis. ¿Qué es la crisis? Subrayo. Es una situación que nos desestabiliza. ¿Conocen ustedes la crisis financiera que ocurre en los países? Un símil. Y cuando la economía está en caída libre, wow, los mercados están en crisis y las personas de la crisis pasan hasta otro mundo, se quitan la vida, muchos financieros importantes. Es sorpresiva la crisis o anunciada por un descuido propio, como la diabetes. La diabetes, a los que la hemos experimentado, días, semanas, meses atrás, al cuerpo le muestra una gran crisis, un desequilibrio. Me dio, en lo personal, me dio por beber mucha agua, 7, 9 litros diarios. Llegó a un punto en el que ya se me salía sola, pero esta me ayudó a no sufrir un coma diabético. Esto viene ¿por qué? Por un descuido y una mala alimentación. Descuido alimenticio en cantidad, pocas proteínas, mucha grasa, un estado sedentario de la persona, y no se puede uno dormir porque todos los nervios están alterados. Entonces no descansa la persona. Baja uno de peso, bajé 15 kilos y tallas. Yo que era casi XG en algunas cosas, llegué a ser M. Traigo una camisa, ahorita volví a engordar, y traigo una camisa, y si ustedes lo ven, soy muy grande, ¿no? Y esta yo la llenaba completamente, pero qué bueno que mejor me hubiera quedado en la M. No me costó ningún trabajo, me volví a comprar ropa. Como quien dijera, como que llegué aquí a la aceptación. Entonces, ¿es sorpresiva la crisis? Sí, pero también anuncia. Yo no sabía lo que estaba pasando en mi cuerpo hasta que me empezaron a ver personas que me quieren o personas de mi familia que me dicen: ¿estás enfermo? No, estoy bien. Se te ve un semblante desmejorado. Ahí fue donde comenzó la crisis. Inmediatamente voy al chequeo al doctor y me dice: estás a punto de sufrir un coma diabético. Colesterol 860 y tantos.
glúteos, glucosa. Hasta los glúteos se me han desaparecido. Glucosa 311. Entonces, abusados, yo lo dije muy fuerte en mi momento, hace como 3 años que me pasó. Y yo se lo sigo diciendo en mi presente a ustedes, hermanos, no es nada bueno estar como están, con toda honestidad. Se siente bien chido estar delgados. Yo me sentía increíble. Cualquier movimiento, cualquier ejercicio. Cuando está uno obeso, ¿qué trabajo cuesta? Y no se respira igual, etc. Es un momento en el que empiezas a cuestionar a Dios y a ti mismo. Entonces, subrayenme todo eso. Es una situación que nos desestabiliza, es sorpresiva o también anunciada por un descuido propio. Subrayen también, es un momento en el que empiezas a cuestionar a Dios y a ti mismo. Yo le dije a Dios en su momento, pero se lo dije porque oí una voz. En el carro yo iba solo y oí una voz que me dijo, también Satanás sabe qué palabras empleas. Le acabo de ganar una a tu papi. Supe todo el asunto lo desarrollé rápidamente y voy contra mi papi. Y entonces él me habla pronto, en ese mismo instante, y me dice, esto es debido a un descuido tuyo, provocado por tu desobediencia. Yo te mandé a anunciar esto a través de personas que están alrededor tuyo y que te quieren. Tengo un hermano que no me dejaba sol y a sombra diciéndome esto. Un profeta de Dios, hacía 6, 7 años que no lo veía, Felipe, de por allá de Bethesda, una iglesia, vino ante una llamada que me hizo, pero no consiguió muy bien el resultado, y entonces me cuenta, desde la llamada me dijo, estaba corriendo en un parque y el Espíritu me empezó a hablar de ti. Dice, ¿qué tienes tú con él? Y yo como que dije, no, pues yo nada, yo estoy bien. Uno cree que está pues bien. Y en ese momento me dice, quiero ir allá a platicar contigo. Y entonces me hizo ver. Dice, porque tiene como 6, 7 años que no te veo. A lo mejor te pusiste gordo. Dice, porque el Espíritu me dice que tienes que cuidar tu cuerpo, porque es templo del Espíritu. Pero yo no se la recibí así. Yo pensé que pudiera ser algo espiritual. Y pasó el tiempo y me pasó lo que me pasó. Entonces me mandó a anunciar con profetas, me dijo él, y con personas que me querían, que me quieren. Entonces fue un descuido mío. Y él va a saberme motivar en ese momento. Y me saca adelante. Dice, ok, pero, o como diciendo, ya está, pero no te preocupes, yo te ayudaré a pasar. Amén. Porque me estaba metiendo en una depresión en esos días. Que no podía comer nada, de plano, me habían sentenciado todo. Y yo dije, no, es que yo ya no soy yo. O sea, es vivir, ¿qué? Con puras verduras. Ese no es Leandro, yo no disfruto así la vida. O sea, honestamente me estaban pegando en todo. Lo que tenía mi formación, mi idiosincrasia, mi todo, mi cultura, en fin. Y entonces ahí es lo que estaba tronando por dentro. Y yo me estaba apagando, pero tremendamente. Yo dejé de ser, yo creo, por ese tiempo. Pues esa persona que ustedes por momentos conocen. Veamos el ciclo de la crisis en la vida de Job. Yo ya lo tengo señalado. Vamos a ver la negación. La encontramos en el capítulo 3, porque el 2:10 no me dijo mucho. La negación, capítulo 3, lean conmigo desde el 3 al 6.
Dice, perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, afínlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calunnioso, ocupe aquella noche en oscuridad, no sea contado entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Wow. Aquí está en crisis. Este hombre está negando el día en que nació y está completamente abatido por la enfermedad que está sufriendo. Segunda etapa, el enojo, capítulo 3, lo tengo más visualizado en el 7:11. Y dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Está súper molesto. Capítulo 9, 15 al 17. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Está súper molesto este hombre, porque ya lo sabemos todos, ha sido como un juez en medio de su núcleo social, ha sido una persona que ha llenado las manos de la viuda, del huérfano, y entonces es un hombre que ha sabido también ser un buen padre, ha sacrificado un animal por cada uno del número de sus hijos y lo ha presentado pues como ofrenda delante de Dios. Entonces, con lo que le vino, él está muy enojado, y ese fue mi enojo también. Cuando oí esa voz, le dije, sí, ¿cómo es que tú lo permites? Que te gane mi enemigo una partida, cuando que yo me he negado a muchas cosas por ti, cuando que yo trato de preparar muchas cosas para tu iglesia, cuando que yo me sacrifico en tiempo, en dinero y en esfuerzo. ¿Dónde está tu parte? Sí le dije eso a Dios. Le alcancé a decir cuando él me respondió. Ahí enojo bastante. Pero entonces ahí yo, cuando él ya vino y me responde, me dice, ha sido por un descuido tuyo. Esto es desobediencia. Por tu desobediencia te vino esto. 3, convenio. Leamos 10 del 1 al 3. Está mi vida hastiada. Está Del mi 1 al alma. 3. Sí. Diré a Dios, No, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Cuál? ¿Sí estamos? No, es 10 del 1 al 3. No, pero yo les digo 10, lean conmigo del 2 al 3. Diré a Dios, No me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Wow. 13. Ahorita les digo cuáles. Ahorita les digo 14. Ahorita les digo. Estamos viendo el convenio, ¿de acuerdo? 20 y 21 nada más. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Está como llegando a un trato con él. Sí. Capítulo 16.
Ahí sí, desde el 16 al 21. Mi rostro está inflamado por el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Depresión. 7. Los que han sufrido de repente un poquito de tiempo la depre, han llegado a hablar así. 7. Acuérdate de mi vida, es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Así hablan, ¿no? 17. 11 al 14. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón, pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero el Seol, es tu casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? ¡Wow! Y por último, la aceptación. Vámonos todos al capítulo 42. Que de acuerdo a tu resumen, debiste haber entendido esto. 42, 2 al 6. Si puedes dejar la cámara ahí, llámame a Bruno. Dile que ya es tu tiempo. Dice, yo conozco que todo lo puedes, dice Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí. Esto es lo último y la última respuesta pues de Job a Dios en absoluta humildad. Reconociendo que Él es sabio, que Él es justo, que Él es misericordioso y que no ha querido su destrucción. Entonces hay una sumisión a partir de este momento a su revelación. Lo que Él cuenta es que Dios tiene un tiempo y una ocasión para cada uno de sus hijos, para hacerle entender su grandeza en misericordia, en paciencia, porque cuántas veces Él no tiene que mostrar paciencia acerca de nosotros tan testarudos que somos muchas veces, ante nuestras palabras que despotricamos con tanta ligereza. Confesó que Dios lo hace todo bien, que hay perfección en Él y que todo lo que Dios permite que ocurra lo hace con sabiduría y con propósito. Con sabiduría y con propósito. Y por tanto, que incluso el sufrimiento de los justos tiene sentido y propósito divino. Aún el sufrimiento de los justos tiene propósito divino. Dios no se saca nada de la manga. No permite que seamos azotados sin propósito. Entonces Él en todo tiempo está buscando enseñarnos algo. Si a través del sufrimiento, nosotros tenemos que ser duchos para entenderlo. Porque el sufrimiento, mientras ignoras
que Dios tiene un plan, tú sufres. Y puedes sufrir más de la cuenta, al punto que te quieras quitar la vida. Sí. Job admitió que los caminos de Dios están más allá de la comprensión humana. Son limitados los pensamientos del hombre comparados con los pensamientos de Dios. Y que por equivocación había declarado que eran injustos, porque él continuamente se declaraba como justo. Todos podemos observar que Job, en su sufrimiento y en sus oraciones, la verdad, no pecó contra Dios, porque tú y yo sí. Él temería y amaría a Dios por amor a Dios. Muchas veces nosotros decimos, amo a Dios, pero por todo lo que me da. Amo a Dios por las grandes hazañas que hace por mí. Amo a Dios por todos sus cuidados, toda su misericordia que me extiende. Ojo, si no te diera tanta misericordia, hablarías igual. Y Job llegó a entender que su temor y que su amor a Dios no disminuía hacia su persona, porque hay un pasaje donde me quebró aquí. Aunque Él me matare, aún con todo esperaré en Él. Job, como David, supieron que más vale caer en las manos de Dios, que es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, compasivo, y el hombre no. Le dieron a escoger a David uno de 3 caminos: que lo persiguieran sus enemigos. Lo acababan de perseguir 15 años. Un hombre muy malévolo llamado Saúl. Y él reconoció: mejor es caer en tus manos, porque tú eres diferente al hombre. Job también decía que él temería y amaría a Dios por el grande amor que llegó a ser reflejado. Con o sin su salud, sin nada que considerar, sin ningún provecho personal. Y le dijo Moisés a Dios: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Contigo en el desierto, contigo entre los espinos, que están en un lugar tan exitoso como era Canaán, donde fluía la leche y la miel, y toda la tierra hacía prosperar y germinar grandes frutos, pero el no tenerte a mi lado, a nuestro lado, es mejor morir. Contigo en el desierto, contigo, le dice Job, aunque no tengas salud. Job probó que la acusación de Satanás era falsa, y así justificó el poder de Dios para redimir y reconciliar a la raza humana consigo mismo. Job entonces justificó el poder de Dios y probó a través de su calvario que durante 8 años lo sufrió todo. Job probó que la acusación de Satanás era falsa, que él amaba a Dios con o sin salud, con o sin prosperidad, con o sin familia. Estaba completamente arruinado este ser. Job había orado antes para ver a su Redentor. Es increíble, en el 19:27 está orando a él y le está pidiendo: muéstrate, quiero conocerte y quiero
dejar de ignorar por qué estoy sufriendo. Y entonces, siempre ante una petición así de un humano, Dios viene desde su trono y le planta en su mente y en sus ojos y en su corazón las más increíbles revelaciones que jamás se olvidará la persona de ellas. Hay revelaciones que Él planta aquí y que graban para toda la vida. Y tú y yo ya no damos marcha atrás. ¿Por qué? Por esas fuertes y grandes revelaciones. Y no es la experiencia de otros, es la propia. Así que mire cada uno qué tantas experiencias y revelaciones de Dios ha recibido para su vida. Amén. Pero la vida de Job nos enseña mucho de esto. Y esas palabras me vino como una inspiración, y hay un canto: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego entonces dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía. Él no tenía una Biblia como tú y yo, ya completa, donde podemos ver cómo Dios vendría pronto. Y solo quería mostrarle a Satanás, el enemigo de nuestras almas, el número uno y único enemigo, porque no hay enemigo en carne ni en sangre, ninguna persona es tu enemigo, solo Satanás. Y demostrarle que nuestro amor por Dios es sincero, es verdadero y que puede ser probado. Y cantamos así: conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, y de oídas te había oído. mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré, Te preguntaré, tú me enseñarás, y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. yo te preguntaré, Me rindo a tus pies y me arrepiento. Señor. Lo volvemos a tomar. Conozco que todo lo puede, Así es, Señor. que mis pensamientos Somos seres limitados no lo puedo en esconder. carne y en espíritu. Hablaba lo que no entendía, Ignoramos muchas cosas de ti. y de oídas Así es, por la palabra de otros. había oído. Pero tú nos quieres llevar a una experiencia personal única. Mis ojos En la intimidad, ahí te veremos. me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Sí, Señor. Aquí, Señor, hemos venido a este mundo, Dios. Tú conocías el día de nuestro nacimiento y no te asombró, porque ya nos conocías. Ahora estamos aquí, Señor, y tenemos fuertes luchas, pero ahora conocemos a través de la vida de tu siervo Job que tú eres lámpara a nuestros pies, y que no podemos nosotros ya
ignorar tus propósitos, porque tú nos alumbras continuamente. Ayúdanos para que cada uno de nosotros llegue a la meta. Una meta que todavía está para un tiempo, pero que durante ese tiempo podemos resbalar, podemos caer y regresar al lodo cenagoso donde tú nos sacaste. Por favor, queremos mostrarte ante el día y la oscuridad, ante toda tu naturaleza, toda tu creación, y ante el enemigo que ha sido desde el principio de nuestras almas, que nosotros no nos rendiremos, que nosotros no claudicaremos, porque tenemos el mismo espíritu que hubo en tu Hijo, que resucitó a tu Hijo de entre los muertos, el mismo Hijo que le impartió poder para hacer milagros, el mismo Hijo, el mismo Espíritu que hizo concebir a María, en esta misma hora es el que está en la vida de nosotros como creyentes en Jesucristo. Y te amamos porque nuestra realidad contigo es diferente. Llámese como se llaman las enfermedades, estas, si tú quieres, las quitas hoy. Y si no, nos ayudarán para estarte mirando continuamente, estando viendo que sales de entre tus atrios para encargarte de cada una de estas situaciones. Así que en el nombre de Jesucristo, en esta misma hora yo declaro cuerpos sanos, sin dolor, ojos libres de sueño, de toda carga emocional y de adormecimiento espiritual que el enemigo quiera cerrar. Entendimientos claros, mentes claras y determinadas y transformadas con el poder de tu Espíritu en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, síguete glorificando en medio de nosotros, porque nosotros te hemos preparado lo mejor. Hay un asado que te hemos preparado para ti, papá. Hay un sacrificio, Señor, que te hemos preparado en nuestro espíritu. Y te decimos, Abba Padre. Amén. Te amamos con todo lo que somos cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. La crisis es un tiempo de tener paciencia. Es un tiempo de soportar una prueba. Es un tiempo de tener esperanza. Es un tiempo de capacitación por parte del Espíritu de Dios. Es un tiempo de ser sabios y entendidos. La sabiduría, dijimos en clases pasadas, que significa ¿qué? Un conocimiento para la vida diaria, para aplicarlo, para vivirlo. Es una llave, es un recurso que yo uso todos los días para beneficio de mi propia vida. La sabiduría de Dios en nosotros nos alumbra las más increíbles dudas, todo aquello que ignoramos, y entonces damos las más increíbles respuestas. Una persona que conoce esto, ¿qué es esto? Repiten conmigo, la crisis. La crisis
llega a conclusiones. Y entonces es que llegamos a decir, Señor, tú eres soberano. ¿Por qué Dios es soberano? Porque está sobre todas las cosas. Está por sobre todas las cosas. Despiérdense los de atrás. Está por sobre todas las cosas. Él hace como quiere. Él da a quien quiere. Y nadie le puede decir nada al respecto. ¿Por qué más a unos? ¿Por qué menos a otros? Acerca del más y del menos, comprendiendo la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que habla acerca de que a algunos se les dio 5 talentos, a otros se les dio 2 y a otros tan solo 1. Lo que está diciendo ahí es que hay personas con una capacidad superior a la del 1. Sabe que le puede dar 5 a este y que le va a regresar 5 tantos más. Se los va a multiplicar. Sabe que si le da 2 a uno, ese es capaz de dar solamente 2 más. Y está bien. Al del 1, ¿sabe por qué le dio 1? Porque sabe que no va a hacer nada bueno. Sabe que no va a hacer nada al respecto, que lo va a enterrar, que lo va a menospreciar. Sabe que este pareciera ser que nada más nació para crecer, casarse y morirse. Y entonces, pónganse abusados y díganle en lo secreto, yo quiero ser de ese de 5. Alguien que es capaz de administrar también los recursos, que te devuelva otros 5, y si no es que 5 por 5, 25. Amén. En todas estas cosas se ve la sabiduría y la fidelidad. Si yo soy sabio, soy fiel. Y entonces digo yo, papá, que los que me has dado, que no son muchos, sea yo buen administrador de ellos y los haga producir al 100 por 1, no a 30, no al 60, al 100 por 1. Nuestro Señor Jesucristo por algo pidió nada más 12. Él también, sin antes comenzar o antes ser bautizado y que el Espíritu descendiera sobre su vida, él estaba limitado como tú y como yo. Y solo dijo, puedo con 12. Que nunca llegues a hacer ese 1. Arriba de 2 está bien. Y la pregunta es, ¿cuándo comenzarás? Porque los perdidos se están yendo al infierno. Cae uno cada segundo. ¿Y tú qué has hecho? ¿O qué estás haciendo? ¿Dónde está aquel que está Dios exigiendo, pidiendo, suplicando que se interponga, que se ponga en el camino, en la brecha, para detener a los que van a los sepulcros sin Cristo? ¿Dónde has estado tú? Desde ahí comienza. El ser sabios no es nada más para pasarla bien aquí. Tú eres soberano, reconozco quién eres, que eres el creador del universo. Y asimismo, ¿quién soy yo? Ojo, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él.
Entonces, todo lo que yo quiera preguntarme porque lo ignore, lo veré mejor en Él. Y diré, ahora entiendo. Hay muchos cristianos o cristianetes, ya les llegó la edad avanzada y todavía siguen con una misma pregunta. ¿Por qué Dios se vuelve filósofos? ¿Por qué Dios, sabiendo de antemano que el hombre le fallaría, hablemos de edad, por qué lo hizo? Preguntas de tarados. Me encantan las respuestas de algunos de ustedes, de algunos. Al respecto respondería. Porque Dios quería hacerte imperfecto para que en el caminar con Él, en su presencia, aquí en la tierra, nada de que solo todo allá arriba no es cierto, llegaras a ser tan parecido a Él que sanearas tu tierra, que le ayudaras a sanar la tierra. El que camina a su lado es un hombre sabio y entendido, y no se anda con preguntas tontas, sino con respuestas más allá del huevo tibio de muchos cristianos. Y llegue al punto en el que Él diga, me eres tan necesario que quiero invitarte a mi casa ahora. Y te suban Enoc, y te suban Elías. Ay, déjale el trabajo a otro, vente para acá, te quiero aquí conmigo. Siempre me será. Es un gran privilegio. Puede ser tu meta. Irradies santidad. Lo que está en Él, tú también lo tienes. Apagues toda perversión que hay a tu alrededor. Que si a otros les gusta meterse con la mujer de su vecino, hermanos, no es para que tú me cuentes esas cosas. Estamos para alumbrar en el lugar donde estamos, pero ser influencia del mundo, cambiando nuestra mente y nuestros pensamientos todos los días, renovándonos para que así tengamos por trabajo esto, la renovación en nuestro ser interior, y entonces todo lo que aflore, lo que salga a través de nuestros poros, sea santidad de vida, y llenes de satisfacción el rostro, el corazón de Dios y el de su Hijo, y diga, ¿acaso valió la pena? Diga el Padre, el Hijo diga, mira a mi hijo, mira a tu hija, y salimos un poco de nuestra tierra tan perdida y tan inmoral que es. Que si uno ve pornografía, tú no la veas. No te afecte, no te lleve después de la masturbación a la mujer que está en los lugares públicos exhibiéndose. Tlalpan está lleno de eso. No te estoy dando el lugar, pero ahí es un lugar de completa perversión. Mujeres nada más con una red, todo lo demás se ve. Las autoridades han podido detener. Tú sí puedes hacerlo, porque esto se vence con una influencia espiritual, y cada vez que pases por ahí, tú declaras libertad sobre esas mujeres. Una libertad que comienza aquí, pero que no se desea. Es decir, no se desea la mujer ajena, sino más que nada se proclama, se hace una proclama por su liberación. Que así como tú y yo fuimos libres, estas mujeres también lo experimenten.
Si se dan cuenta, hay muchísimas cosas donde dar la nota. Y si a ti te dieron también una alabanza de acuerdo a tu voz, cántala ya. Si no la cantas tú, se la van a dar a otro. Y pasaste sin pena y sin gloria. Y nadie supo que viniste al mundo. Si vas a marcarla, márcala en el noviazgo, siempre y cuando estés para casarte. Pero antes, te digo, tranquilo, todo tiene su tiempo. Todo lo que hay debajo del sol tiene su hora. Y muchos se han quedado en el noviazgo, porque ahí se quedaron sus mejores días. No pudo casarse como un rey delante de Dios, porque se comieron la torta antes del tiempo. El conocerse es bueno, pero si del conocimiento al plato grande que es la bendición del matrimonio hay un trecho y puedes caerte. Y por haberme reservado con mi mujer, hoy tenemos un gran respaldo. Y si tú aspiras a estas cosas de Dios, tienes que guardarte, seas casado, seas soltero. Nos carcomen muchas cosas del mundo, pero tú no eres de este mundo. Tenemos que trabajar con la identidad fuertemente. Imagínense pasar por un pasillo y no de nenas o de esas de modas, sino por un pasillo en el que esas manos son completamente negras y sucias de demonios que has hecho en tu vida, que no tengan ni una de ellas de que jalarte de la camisa, del pantalón, que no tengan ellos de dónde cortar prenda. Cuida mucho tu testimonio, de eso es lo que viene. Si no hay testimonio, no hay nada de gloria. Hasta el cansancio luego llega. Encontramos una verdadera identidad con estas palabras, ¿verdad? No tenemos por qué avergonzarnos, ¿verdad? Dios responderá y no decidir lo contrario. Dios es el experto de los imposibles, actúa sobrenaturalmente. Nos ocuparemos en el presente inmediato, en cosas que tienen valor práctico. Ya no desaceleraremos el paso para salir de la crisis. No nos aislaremos más de todos, lo que veíamos al principio. Aprenderemos de los conflictos. Es como el que surfea. El que surfea o surfea, se mete en grandes olas y las anda esquivando. Así como todos los obstáculos que nos ponen en la tierra y que comenzamos a esquivarlos todos para poder llegar a la meta. Así es necesario que el creyente ande así, para no volver a pasar por los conflictos, porque el que no pasa por un conflicto, lo regresan. Como dicen por ahí, dale, regrésame la cinta, ahí te vienes caminando hacia atrás y te ponen en el lugar donde no lo pudiste pasar. Te van a volver a formar. Aquel que diga que está en autoridad y que por un resbalón de esos de tentación lo vayan a tener que regresar al plan original, otra vez de lechita, que le enseñen la Biblia. Amados, dice el apóstol Pablo, debiendo ser ya maestros, todavía tiene necesidad de leche. Qué pérdida de tiempo y de vida. A mí que me vuelvan a formar, papá, las nenas más menorras, no gracias. Me espera un galardón que no se compara con un acto
y unos segundos solamente de esplendor. Yo quiero una eternidad. No sé tú. Y hablo a la mujer también. Evitaremos, esta vida pues de Job nos enseña que aprenderemos de los conflictos, evitaremos ser lentos en el cambio, hay que movernos pronto. Aprendemos porque luego decimos, ay, mañana ya prometo, recién me retiro, la última pornografía que me chuto, la última relación, el último chisme, el último pleito. La última copa. Y mañana me convierto. ¿Les digo algo? Por ahí me dieron una palabra. Aquí hay personas que dicen, oh, cuánto dolor, pero mañana me arrepiento. Y siempre están en que van a cambiar y no cambian. Eso lo dijo él, eso lo descubrió él. El cambio es pronto. Mientras se dice hoy, dice en Hebreos, toda la carta dice así, es hoy. Y el mañana del mexicano ya no existe. Evitaremos ser lentos en el cambio. Aprendemos a someternos a Dios, porque Él tiene todo el poder y el control de nuestra situación. Aprenderemos que Dios siempre estará con nosotros en tiempo de crisis para ayudarnos, como me lo dijo. Él sabe qué hacer, Él tiene el control. Así que disfruta de la vida donde quiera que te encuentres. Con cualquiera de tus circunstancias tan difíciles que puedas tener en este momento, disfruta de lo que Dios tiene para cada uno. Y no seas cobarde, enfrenta. Tarea, el ensayo ya fue pedido hace 8 días y ahora un cuestionario nuevo. Menciona, no es la hoja de atrás, sino es la nueva que está por ahí separada. Menciona el ciclo de la crisis, los 5 pasos o las 5 etapas. 2. ¿Los ciclos pueden durar toda la vida? Según lo que vimos. 3. Exacto. ¿Puede ocurrirle a una persona, pero no van a responderme sí y ya? Punto y aparte. La siguiente pregunta. Sí, porque sí. Les digo que en unas les falta el chorro mareador. Otra, yo les digo, yo nunca les pregunto fuera de lo que yo les doy. Me responden de lo que yo no les doy. Yo digo, ¿de dónde lo sacó? Entonces me metes en crisis. Porque ahora termino por entender algo que yo no he aprendido. Ahora resulta que tú eres el teólogo. 3. ¿Puede ocurrirle a una persona las mismas etapas de sufrimiento? Vimos que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? 4. ¿Qué es la crisis? Ya la subrayaste. 5. La crisis es un tiempo de... Ok, ahí también hasta te la puse así, mero, muy pegada, muy así mismo dice la hoja. 6. ¿A qué conclusiones llegan los justos que pasan por la crisis? Acuérdate de lo que yo te dije en la parte final de Job. Y hasta lo cantamos. Hablaba lo que no entendía. Y de oídas era todo mi conocimiento de ti, mas ahora por estos 8 largos años de Calvario mis ojos te han visto y saben de lo que eres capaz. 7. Podríamos decir que cada uno disfrute lo que Dios tiene para cada uno. 8. Háblame de tu experiencia con Dios a través del sufrimiento. Cada uno de nosotros tiene algún momento en su vida
donde se ha desprendido un fuerte dolor. Que Dios les bendiga.